Em, Ayer vimos todo lo que es alcanos, alquenos y alquinos, ¿de acuerdo? Em, Habíamos revisado, por ejemplo, así brevemente cuáles serían los nombres. Por ejemplo, en este caso, cuando tengo un carbono, va a iniciar con met. Aquí le ponen entre paréntesis ano, porque depende. Si me está diciendo que es un alcano, todos van a terminar en ano, ¿verdad? Si es un alqueno, vamos a terminar en eno, y recuerden que estos son enlaces dobles. Y los alquinos, cuando terminan en ino, son enlaces triples. ¿Qué más vimos? Cuando tiene un carbón, inicia con met. 2, et. 3, propano. 4, but o el isobut, pero aquí, ¿por qué le ponen en negrita? Porque este es el que ordena es el que manda en el orden alfabético, ¿sí? Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, decano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, eicosano para 20 carbonos, N-icosano con H para 21, N-icosano, docosano para 22 carbonos, triacontano para 30, tetracontano y pentacontano, ¿sí? No creo que lleguen desde el 20 en adelante porque se les acabaría toda la hoja, todo con 20 carbonos no alcanzarán, no creo que alcancen a contar. Así que nos vamos a quedar con estas primeras hasta la 15, me parece, hasta la 15, que yo creo que es lo que más pueden tomar. ¿Listo? Ya, entonces esto revisamos ayer, esta tablita, que cuánto es un carbono, dos carbonos, tres, y hasta el 4 se mantienen nombres raros, ¿no? Metano, etano, propano, butano. Desde el 5 ya empieza fácil, ¿no? Pentan, hexano, heptano, nonan. Ya, ¿qué más? Ahora vamos a ver estas funciones. Y ahí revisamos la tarea, los que se pusieron a practicar. Podemos corregir a algunos que tengan dudas, ¿sí? Porque si eran bastantes, así que tienen que repasar igual. Vamos a tener la función ácido. ¿Cuándo tengo una función ácido? Cuando, déjenme dibujarle acá, ya. Cuando al último tengo esto, COOH. Y el resto, esta R, ¿qué significa? Es todos los carbones que vimos ayer. Puede ser octano, nonano, etcétera. O sea, un montón de carbonos aquí, ¿sí? Y en su estructura al final voy a tener esto, COOH. Ahí se le conoce que es un ácido. ¿Cómo le voy a nombrar? Al final voy a poner ácido y al final la palabra oico. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esta tablita tenemos que leerla así, ¿no es cierto? Estas columnas de aquí, ¿ya? Ejemplo, tengo el R, me dice aquí, esta R de aquí, va a ser una cadena normal de carbonos. Entonces, esta R, ¿cuántos carbonos ha tenido? Solo uno. Y al final le agrego el COOH. ¿Dónde está? COOH. Si yo tengo este COOH, entonces tengo que nombrarlo como un ácido. El nombre va a ser ácido y cuento el total de carbonos. ¿Cuántos hay? 1, 2. ¿Cómo se nombra cuando yo tengo dos carbonos? Etan, ¿no es cierto? Dos carbonos, etán. Y me dice termine en el oico. Etanoico. ¿Sí? Si tuviera más carbonos, depende, cuento cuántos carbonos y el nombre va a ser ácido pentanoico, hexanoico, metanoico, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a hacer, este va a ser el ácido etanoico, ¿ya? 1, 2 carbonos etanoico. Cuento incluido esta función, el COOH, ¿sí? La otra función que tenemos, esta de aquí vamos a hacerle con otro color. Este, en cambio, se coloca en la mitad. COO, solo sin la H, solo carbono, oxígeno, oxígeno. Y alrededor estas R's, ¿qué significa? Que tengo más carbonos, como los que aprendimos ayer. Tengo alcanos, alquenos, alquinos, depende de los que hayamos aprendido ayer. Ahí voy a tener a los dos lados. Esta función COO se le conoce como éster. El nombre va a ser oato de hilo. ¿A qué se refiere con este nombre oato de hilo? Vamos al ejemplo. En el centro que está de morado, COO. Aquí está mi función. Si yo veo en el centro que tengo un COO, ha sido un éster.
La R que representa carbonos. Entonces aquí miren, aquí ha tenido un carbono y acá otro carbono. ¿Sí? El nombre va a ser oato de hilo. Entonces, ¿qué será? ¿Cuántos carbonos tengo en este lado, en la izquierda? Contando con el éster. Contando con el éster he tenido este 1 con este 2, que se vuelve un et. 2 carbonos. Entonces será etanoato, como me dice aquí en el nombre, oato. Etanoato de quién? Y nombro el siguiente carbono que está a la derecha, de metilo. ¿De acuerdo? Etanoato de metilo. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. He explicado 2 grupos y tenemos, por eso les dije, esta tablita, tener la mano, sabérsela, cuál es el nombre y cuál es la función. Ácido, entonces, ¿qué ácido? COOH al final. Éster, COO en la mitad. Y al lado tengo más carbonos, ¿sí? Entonces yo le voy a poner en rojo esta, ¿dónde está la que hicimos? COOH está al final. Y en el otro está aquí en la mitad, ¿no es cierto? El COO. En la mitad, ¿ya? Preguntas, chicos, hasta aquí preguntas. No, profe. Ya, vamos con el siguiente, la siguiente función. Las amidas. Amidas, cuando tengan algo como amidas, aminas, significa que tienen nitrógeno, ¿sí? NH2. Pero cuando terminen de amida, como amida, no sé cómo explicarlo, amida, tiene un oxígeno. Carbono, oxígeno, NH2. Esta es mi función. Carbono, oxígeno, NH2. Y esta R significa que hay muchos carbonos acá. 5, 8, 10, los que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces el nombre va a ser, al final coloco la palabra amida y nos vamos al ejemplo. ¿Qué pongo? Al final está CONH2. A ver, confirmo. CONH2. Miren, aquí está la función. ¿Sí? CONH2. Y dice la R puede ser la cantidad de carbonos que yo quiera. ¿Cuántos carbonos ha habido aquí? 1, 2. Y se conecta con la amida. ¿Cuál va a ser el nombre? Cuento el total de carbonos. ¿Cuántos hay? 1, 2, y con este de aquí, incluido el de la amida, son 3. Entonces el nombre va a ser propan de 3, ¿no es cierto? Porque son 3 carbonos. Propan y al final le pongo amida. Amida, propanamida. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Los chicos que recién ingresaron. ¿Quiénes ingresaron recién? Justo Eduardo fue el último que entró. Y es el que dice que no hay dudas. Los demás, aparte de Eduardo, Sara, Alison, Ariel, Alejandro, Dana, Andrew, Alejandra. No, profe. Ya, entonces aquí miren. No, profe. Eso, ya, así, hablen. Entonces aquí tenemos que estar atentos, solo identificando esto que le he encerrado. Sí, atentos, a ver qué es esto. Ácido, ya. En el examen ustedes, ¿qué les ponen varios así mezcladas todas las funciones y dicen, reconozca cuál de los siguientes pertenece al producto mencionado y ponen un párrafo mencionando un producto y al final dice, este producto tiene ácido o este producto tiene una función éster. Entonces solo ir a la estructura y decir, a ver, el ácido al final COOH. El éster COO. Entonces voy a la estructura, miren, COO. La amida CONH2. ¿Sí? Entonces solo es cuestión de observar la función. El resto de carbonos no se compliquen, ¿no? Solo son carbonos. Solo tengo que ver estas cositas que le encerré o las que les puse acá. Vámonos acá. Ya nos quedamos en las amidas, ¿no es cierto? Ya, vamos con las amidas, ya están. Ya, nos vamos con los nitrilos. Los nitrilos simplemente tienen un nitrógeno aquí. Carbono, nitrógeno. El nitrógeno con triple enlace, entonces lo voy a encerrar desde el carbono. Carbono, nitrógeno, esos son nitrilos. Entonces voy, carbono, nitrógeno, aquí van a estar enlazados estos dos,
Y al lado me dice que hay una R, o sea, que hay muchos carbonos acá, pueden haber más, 3, 5, 10 carbonos. Como en este caso siempre cuento todos los carbonos. 1, 2. Entonces era etano, etano, porque es un etano, nitrilo. Al final coloco la palabra nitrilo. Etano, nitrilo. O es muy conocido el carbono nitrógeno cianuro. Este es el cianuro. El CN es el cianuro. ¿Cianuro de quién? Porque ya, como ya estoy diciendo que este es el cianuro, el verde, entonces ha sido de metilo. ¿Sí? Entonces, de verdecito ya le he colocado la función. Vamos con los aldehídos. Aldehídos, en cambio, terminan en COH. El ácido era COOH, ¿verdad? Vamos al ácido. COOH, miren, COOH. Este aldehído es con una sola O. COH, aldehído. ¿En qué voy a terminar en al? Nada más, facilito, al. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? Incluido este COH. A ver, aquí lo reconozco COH o también CHO. Lo escriben así a veces CHO. Esto es un aldehído. Cuento el total de carbonos, incluido el COH. 1, 2 y 3. Entonces ha sido 3. Hay 3 carbonos, propan, y la terminación en al, propanal. ¿Sí? Entonces, por eso esta tabla deben sabérsela como que si fuera lo más preciado, porque está bien resumida con el nombre y un ejemplo y la función. ¿Sí? Vamos al siguiente grupo. Y así para cada grupo vamos viendo, ¿no? La cetona CO en el centro, en el centro, este está al final, el de azul al final, el de rosado en el centro. Cadenas de carbonos, el nombre es cetona. ¿Cómo es cetona en que termina en ona? Facilito, cetona termina en ona. Y los nombro contando el total de carbonos. Aquí está en el centro mi cetona, CO. ¿Sí ven? CO. Y cuento el total de carbonos. 1, 2, 3. Entonces ha sido propanona. Nona, terminación en ona. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos? 3. Siempre cuento todos los carbonos que hay en total. Propanal, propanona. Propanona. De ahí vamos con el alcohol, que es el que más nos gusta. El alcohol, terminación en OH. Nada más. Alcohol, terminación en OH. ¿Cómo va a ser el nombre? Terminación en ol. Alcohol, ¿no? En ol. Por ejemplo, acá la R me dice pueden ser varios carbonos. ¿Cuántos carbonos? 1, 2. Aquí le han puesto solo 2 y al final termina en OH. Entonces será etanol. Etanol. ¿Cuántos carbonos? 2. Eta. Como debe decir, terminación en ol. En este alcohol tiene otro nombre. Puedo nombrarlo de esta manera. Este también puede llamarse alcohol etílico. Alcohol etílico. Tiene este nombre. ¿Qué quiere decir este nombre? Que yo puedo colocar al inicio la palabra alcohol seguido del número de carbonos terminado en ílico. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2. Entonces era et. Y terminación en ílico. Puedo nombrarlo de esta manera también, ¿no? Alcohol etílico. O el otro etanol, más fácil, solo cojo y le pongo ol al final. Y ahí estoy diciendo que es un alcohol. Alcohol etílico etanol. ¿De acuerdo? Vamos con otro grupo que espero no se confundan con la amida. La amida tiene CONH2. Sí, acá arriba está. La mina, con N, la mina con N, solo termina en NH2. NH2 y el resto carbonos. ¿En qué va a ser el nombre? Amina. Ejemplo, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2 y aquí está mi amina. El nombre va a ser etilamina o también etano, de etano, ¿no es cierto? Etanamina, amina. 2 carbonos y la amina con N. Sí, este solo tiene un NH2, no tiene el oxígeno. No tiene oxígenos este. ¿Sí? En comparación a la amida con D, ese sí tiene oxígenos. Vamos con los éteres. El éter en el centro tengo oxígeno y alrededor
carbonos. Tengo dos formas de nombrarlo. Oxi, ano o il y el éter. Vamos con el ejemplo. En el centro está el oxígeno y alrededor están los carbonos, ¿sí? El nombre puede ser oxiano. Entonces voy de izquierda a derecha. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 1. Entonces será met 1. Y ahí en la mitad que tengo un oxígeno. Oxi. Metoxi. Oxi. Por eso dice oxiano. Oxi. Y a la derecha, ¿cuántos carbonos hay aquí? ¿Cuántos hay en total en la derecha? Entonces voy en orden, ¿no? Izquierda, oxígeno, derecha. Entonces 1, metoxi, 2 carbonos, etano. ¿Sí? ¿Entendieron este ejemplo? Siempre, profe, de izquierda para derecha. De izquierda para derecha en el primer caso, en este primer caso. ¿Sí? Voy en orden, ¿no es cierto? Identifico que el oxígeno está a la mitad, entonces voy desde la izquierda. Este es un carbono, met. De ahí toca el oxígeno, oxi. Y a la derecha 2 carbonos, etano. ¿Sí? Sí, voy de izquierda a derecha. En ese caso. Vamos con el otro caso, con el otro nombre. O sea, es el mismo, sino que hay dos formas de nombrarlo, ¿no? En el segundo, en cambio, es en orden alfabético. Entonces, identifico, este es etil, el que está a la derecha es etil y el que está a la izquierda es metil. Entonces, en orden va a ser primero etil, en orden metil, y al final le pongo la palabra éter. Al final tengo la palabra éter, ¿sí? Entonces, puedo nombrarlo de las dos maneras. En orden alfabético, pongámosle aquí. Orden alfabético. Este es en orden alfabético, este nombre de aquí. Este de aquí. Y el otro, este metoxietano, es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? De izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia entre los dos nombrecitos. De izquierda a derecha es metoxietano, o en orden alfabético. Primero será el etil, luego el metil, y al final coloco la palabra éter, ¿sí? Éter es con oxígeno en la mitad y hay dos formas de nombrarlo, ¿sí? Hasta aquí preguntas, ya no nos falta mucho, ya solo nos faltan tres funciones. Ya estarían todas. ¿Preguntas, chicos? No, ¿No? profe. Ya. Entonces, pilas con esta tablita que ya les voy a mandar hoy mismo. Ya, y nos faltan, estamos hasta los éteres, ¿no es cierto? Ya, nos faltan, el siguiente dice doble enlace, ¿cómo se les conoce? Terminación en eno, ¿cómo se llaman estos que tienen doble enlace? Y dice terminación en eno, vimos ayer. Los alquenos. Hidrocarburos. Alquenos, sí, todos son hidrocarburos. Sí, gracias, sí, son hidrocarburos, pero por la terminación y doble enlace alquenos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí alquenos. ¿Y estos qué son? ¿Saturados o insaturados? Insaturados. Ya, muy bien, insaturados. Ojo con eso porque ya estoy revisando esas pruebitas y están solo si les pregunto si es insaturado o saturado. ¿Ya? Alquenos, doble enlace, insaturados. Terminación en eno. Y vimos ayer, ¿no? Tengo 3 carbonos. 1, 2, 3, propeno. Terminación en eno. El otro, no hay de triple enlace. Ah, sí hay triple enlace. Estos son los alquinos. Alquinos. ¿Y son, qué son? ¿Saturados o insaturados? Insaturados. 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 ¿Sí? Insaturado significa que tengo dobles y triples enlaces. Terminación en ino. ¿Cuántos carbonos en el ejemplo? Tengo 3, ¿no? 1, 2, 3. Enlace triple, propino. Terminación en ino. Ya. Ya parecía que iba a venir un estudiante nuevo, pero no está aquí, qué raro. Ya. Otra función, bueno, que esta no he visto en los exámenes, pero por si acaso es el NO2, es la función nitro, y empieza el nombre con nitro. Aquí en este caso empieza. No, aquí está mal, este es como radical. Ah, no, sí está bien, empieza el nombre, sí está bien, empieza, ya me confundí. Ya, empieza aquí, sería nitro, ¿qué? Etano, entonces aquí está mi nitro. ¿Cuántos carbonos tengo? 2.
etano, nitroetano. Finalmente, los halógenos, que son los más fáciles del mundo. En este grupo, ¿cuáles son los halógenos? Quiere decir que yo puedo sumar flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces yo voy a agregar aquí, donde está la X, voy a tener un flúor, un cloro, un bromo y un yodo. Esos son los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Y aquí tengo muchos carbonos y acá voy a poner un flúor, cloro, bromo, yodo. Estos 4. Y el nombre va a ser, depende de lo que yo agregue. Si yo agrego un bromo, entonces el nombre va a ser acá. El nombre va a ser, aquí tengo mi bromo, 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 bromo. Le agregué el bromo a los carbonos, ¿no? Entonces va a ser bromo y el total de carbonos, etano. Facilito. O sea, depende del que yo le agregue. Puede ser cloro, etano. Si agrego 3 cloros, entonces va a ser tricloro, hexano. Pentayodo, nonano. Sí, sí. Entonces ahí no se olviden de la preposición tri, di, tetra. Ahí puedo agregar muchos bromos, muchos cloros y contar de acuerdo a cuántos estén, ¿no? Puedo poner dicloroetano, ¿sí? Entonces ahí sí ya depende de cuántos hay. Y al final ponen en la tabla, dice R radical. ¿Qué significa la R? Que es un radical, o sea que es una cadena de carbonos. Tengo muchos carbonos y al final le pongo una función, ¿no? Puede ser el OH, el aldehído, todos los que acabamos de aprender. Entonces, radicales también pueden ser como cadenas laterales, como aquí le ponen metil, propano. ¿Cuál es el metil? Este. Metil, un carbono, propano 3, 1, 2 y 3. Metilpropano. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hemos revisado toda esta tabla con las funciones, entonces vamos a repasar, para reconocer estas. Entonces, déjenme abrir hay una pruebita que les envié. No, a ustedes no les envié. A ver, ¿a dónde puse esa pruebita? Déjenme buscarle. Ya les envío. Les había dicho que solo debo reconocer esta fórmula que está aquí. O sea, ver en la estructura esto. COOH es un ácido. COO, o sea, les va a funcionar esta tabla porque ya va directo, ¿no? Carbono, oxígeno, amida, nitrilo, etc. Entonces vamos con esta tablita, vamos a resolver los ejercicios que están en el Word o en el PDF que les hice, ¿ya? Pues nos vamos a nuestro PDF, que es este. A ver, dice 1. ¿Cuál de los siguientes tiene función éter? A ver, me voy a mi tabla, o que es lo mismo que deben aprenderse. Vamos a buscar éter, 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 éter. Aquí está, éter. ¿Cuál es la estructura del éter? Un oxígeno aquí en la mitad. Y el resto debe ser carbonos, oxígeno en la mitad. Entonces me voy acá a mi prueba y busco donde esté el éter en la mitad. Así de fácil. Entonces voy a buscar mi éter en la mitad. Este de aquí ha sido el primerito. Si ven que está en la mitad. El B, imposible porque tengo OH, este es alcohol. Entonces, negado. El C, tengo un benceno y un OH, tampoco, negado. El D, este es un COH, un aldehído. Entonces, la respuesta correcta ha sido la A. Entonces, yo le voy a escribir acá, este es un alcohol, solo para diferenciarlo. Este también es un alcohol. Este también es, y este es un aldehído. Un aldehído. Ay, aldehído. Y el primerito, este dijimos, este sí es éter, entonces este sí es éter. Éter, ¿ya? La respuesta correcta es la A. La A. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, por eso, esta tabla que tenemos aquí, cuídenla bastante, háganla, repásenla, ténganla a la mano siempre, porque ya está directo cómo debe ir. Ya, vamos al siguiente. Dice 2. ¿Cuál de los siguientes tiene función aldehído? Entonces me voy aldehído, 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 busco aquí. Ya, aldehído, la estructura debe ser COH, 8,
como veo en el ejemplo, miren, termina en cho. Sí, al final está un COH. Entonces me voy a mi prueba. Me voy a mi prueba y busco que al final haya un COH. Entonces en el primero, este no es, en ningún lado veo un COH, más bien veo que este es alcohol, pues negado. En el segundo, COH, esta es la respuesta correcta. En el tercero, vemos, no hay ningún COH, este es COO, que no es mi aldehído, este es mi aldehído. Y el D, tampoco, aquí también tengo otro COO. ¿Qué función era el COO? Entonces la respuesta en este es el B, ¿no es cierto? Esta es la B. Pero vamos a ver cuál ha sido el COO. El COO ha sido un éster. Un éster. Yo le veo aquí que dice éster COO. ¿Sí? Entonces, si ven, esta prueba, algo así son los ejercicios, donde ustedes deben reconocer cuáles. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes es éster? Ya vimos, ¿no? Éster dice que tiene un COO en la mitad. Carbono, oxígeno, oxígeno, como en el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos al éster. Vamos al éster. Este no es porque es oxígeno. Este de aquí tampoco, porque es alcohol. ¿Qué más? Este ha sido la respuesta. COO en la mitad. ¿Sí? COO en la mitad. La respuesta ha sido la C. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ya. No, profe. No, profe. Ya. Este D ya no es, este es un aldehído. Siguiente, dice 4. ¿Cuál de los siguientes tiene función amina con N? Nos confundirán, ¿no? Amida es con D, este no es. Me está preguntando amina. Amina con N. Amina termina en NH2. El ejemplo, miren, tengo muchos carbonos y termina en NH2, una amina. Entonces vamos a la prueba, dice NH2. No se confundan con la amida. Esta no es porque esta es amida con D, porque tengo el oxígeno. Este tampoco, este es amida, sigue siendo amida porque tiene oxígeno. Este no es, este es un éter, tengo un oxígeno en la mitad. Y el que me está preguntando es solo nitrógeno o hidrógeno, NH2. No hay oxígenos. Esa es amina. Entonces la respuesta ha sido la D. ¿Sí? Entonces aquí puede que se confundan, ¿no? Este es amida. Este es amida. Y este de aquí, este es el correcto. Este es amina con N. Con N. Solo NH2, no oxígeno. ¿Ya? Nos vamos a otro. Vámonos a otro. Y el último, creo que solo eran 5. Ah, no, 6 han sido. 5. ¿Cuáles funciona amida con D? Ahí sí. Este va a ser mi respuesta. CONH2. Tiene que tener oxígeno. Este es aldehído. Entonces este no es. Este es amina. Amina con N. Tampoco es. Y la D, este es un alcohol. Yo lo veo que es un alcohol secundario. ¿Sí? Primario, perdón. Primario. Y listo. Entonces la respuesta ha sido la A. Amida. La siguiente, cetona. ¿Cómo es la función cetona? Vamos a nuestra tablita. Vemos que es la cetona. A ver, vamos a la cetona, cetona, cetona. Aquí está. Cetona que tiene en la mitad carbono, oxígeno. Carbono, oxígeno. Pues voy a mi tabla, en mi prueba, cetona, carbono, oxígeno. Carbono, oxígeno en la mitad. Este no es un alcohol. Este COH tampoco. Debe ser carbono, oxígeno. Aquí veo uno. Carbono, oxígeno. Acá. Podría decir que es este. El D. Puede ser cetona el D. No, porque no tiene carbonos a un lado. Correcto. ¿Qué tiene? Hidrógeno. Entonces este viene a ser función CHO, el aldehído. Este ha sido un aldehído. ¿Sí? Este qué bueno que sale para que se confunda. Aldehído. Este es aldehído. Tiene que tener carbonos a los dos lados. Este es hidrógeno. Entonces este es aldehído. Y está al final.
Entonces, esta es la respuesta, la B. Este viene a ser una cetona. Carbono, oxígeno y alrededor debe tener carbonos. Aquí tengo carbonos y aquí carbonos. Puedo tener más, en este caso solo he puesto uno, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta ha sido la B, ¿ya? Ahora vamos a ver, bueno, ya estaríamos con lo que es química orgánica y hay algunas propiedades. Entre más carbonos tenga, más denso es, ¿sí? Más denso y su estado es sólido, ¿sí? Eso nos puede ayudar para resolver algunas preguntas de teoría. Cuando tengo menos carbonos, estos tienden a volatilizar y son gaseosos. Acuérdense, cuando nosotros utilizamos el gas para cocinar, en su mayoría tiene metano. Metano, propano, etano, ¿sí? Los primeros, los metano, propano, etano, los primeros tres, ¿no? De 1, 2 y 3 carbonos. ¿Por qué? Porque entre menos carbonos, estos son menos densos y son gaseosos. Entonces, acuérdense que cuando utilizamos gas para cocinar, estamos utilizando los que tienen menos cantidad de carbonos. Entonces, aquí tenemos unas diapositivas que igual les voy a pasar, que está como quien dice algo de teoría, ¿no? Déjenme ver, está así como algo de teoría. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva. De 1 a 4 carbonos son gases a temperatura ambiente, de hasta 16 son líquidos y más de 16 son sólidos. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque vi una pregunta que ya vamos a hacer ahorita, ¿ya? ¿Qué más? Los alcanos. Bueno, aquí hay algunas propiedades de los alcanos. Son insolubles en agua, son menos densos, sus puntos de ebullición dependen del número de carbonos. Pero recuerden, entre más carbonos, más sólido, más denso, ¿sí? Cuando tengo menos cantidad de carbonos, de 1 hasta 4, son gases, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se tratan esas preguntas de química orgánica. No se olviden que aquí también tenemos la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula general para alcanos era CnH2n más 2. Para alquenos, ¿cómo era la fórmula para alquenos? CnH2n. Alquenos vamos a ponerle aquí. Alquenos. Y para alquinos la fórmula general es CnH2n más 2. Sí, eso vimos ayer. Finalmente acá tenemos, acá nos No falta. es menos 2, le dicen. Es De menos, 2 al 15. Ay, sí, porque ya lo estoy repitiendo, ¿no? Menos 2. Es cierto. Vamos a ponerle aquí menos. Sí, menos. Sí, ya, porque ya arriba ya está el más. Sí, tienen razón. Les dije, voy quitando de 2 en 2, ¿no? 2, aquí ya no está el 2 y aquí le voy restando 2. Sí, está bien. Voy restando de 2 en 2. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el test, el fabuloso test. Bueno, a ver, los vamos a compartir a los chicos. El test, prueba química. No está. A ver, les envío un test de fotos pasadas. Déjenme ver. Ay, esta herramienta que no me deja buscar. Están un poquito feas, pero es que son fotos, ¿no? De los exámenes. Por eso es que están así de feitas. Aquí están. ¿Dónde están? Ya, encontré. Esto no es las fotos. Este es el que tiene. Déjenme ver. Este es el que tiene las preguntas así un poco feas. Espérenme, es el otro, creo. El otro quiero. Profe, ahorita hay que hacer la prueba, ¿sí o qué? ¿Mandé? Ahorita hay que hacer la prueba. La prueba. ¿Cuál prueba? La que mandó. Ya hicimos, ya. En serio, yo me puse a hacer otra vez. ¿Cuál? ¿La ahorita? ¿La que corregimos ahorita? No, una que mandó al grupo, profe. Esa es la que corregimos ahorita. Ah, A ver, deja ver cuál mandé al grupo. ¿Qué dice prueba química orgánica?
Sí, creo. Sí. Se dice que está en otro curso. No, profe, es que como se me fue el internet, no entendí qué mismo había que hacer, entonces ¿Qué por estaban eso le haciendo? pregunto. Ya corregimos. Pero hazla para que practiques. Hicimos con... Ya. Verán, si están viendo que estoy pasando full hojas este PDF, ¿quién me mandó? Uno de ustedes me mandó. Ya, esperen. ¿Dónde están esos? Vamos a resolver. Tenemos mucho que resolver. Ya encontré desde dónde viene lo que es química. Ya, facilito está, facilito. Facilito. Ya, desde aquí empieza. Desde aquí empieza. Está borroso, pero sí les voy a mandar el PDF. Dice, con base en el texto, explique el error de la argumentación. Esto es lenguaje, así que se pasa donde mí. Ya. Aquí dice la ley de los gases. Uy, me he olvidado de los gases. Vamos a revisar lo de los gases, ¿cierto? Vamos, que eso no es nada. Está aquí en la tabla química. Aquí en la tabla, al final, tenemos las leyes de los gases. Que solo tenemos que aprendernos este dibujo. Solo con este dibujo ya pueden salir a flote con respecto a gases. ¿Sí? ¿Qué voy a aprender? PBT. Todo lo que esté horizontal se multiplica. P por B es la ley de Boyle. Presión por volumen 1. Presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Entonces nos vamos a aprender esta. Esta es la ley de Boyle. Presión por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Horizontal se multiplica. Se ve. Profe, Ay, no. No se ve, Liz. Share, en vez de decir bandidos, en vez de preguntarme rápido. Ya, ahí sí se ve. Ya, profe. Sí. Ya. sí, Entonces eso profe. les decía. Al final, miren. Al final de esta tabla que están, es que en ese orden se sabía dar la clase. Al final de esto, miren, de esta tabla que dice química, orgánica, al final, bajo y encuentro la ley de los gases. ¿Sí? Que son solo 3 que se resumen en una sola. Entonces, para contestar la pregunta, revisamos. Vamos a acordarnos, presión, volumen, temperatura abajo. Todo lo que esté horizontal, así, se multiplica, ¿sí? P1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿ya? Lo que esté abajo se va a dividir. Si se dan cuenta, presión, ¿qué me va a quedar? Diré volumen sobre temperatura. Esta es la conocida ley de Charles. Ley de Charles. ¿Qué hice? Volumen dividido para la temperatura. Volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura. ¿Listo? Y lo mismo que está acá. La presión está encima ¿de quién? De la temperatura. Entonces vamos a tener esto. Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a quedar? Una división. Esta es la ley de Gay-Lussac. Presión sobre temperatura. Entonces ya, horizontal, multiplico, de arriba hacia abajo, divido. PBT. Para que los chicos no se olviden esta ley, la han resumido en una sola que se llama la ley combinada de los gases, que expresa esto. Todo lo que está horizontal multiplico presión por volumen y lo que está abajo divido, temperatura. 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto de 1 y 2? Quiere decir que yo tengo un gas que tengo una condición inicial y va a empezar a cambiar. Yo le voy a aumentar, digamos, la temperatura. Entonces ahí yo analizo qué pasa con la presión, qué pasa con el volumen, ¿ya? Entonces, estas fórmulas, cuando me digan, por ejemplo, está un gas en condiciones de una presión de 0,7 atmósferas, un volumen de 2 mililitros, no sé. Lo mismo, tengo estas condiciones, pero la temperatura es constante. Si me dice temperatura constante, quiere decir que no cambia. Cuando no cambia, elimino, ¿sí? Porque van a ser lo mismo, es la misma temperatura. ¿En qué ley se ha convertido esto de acá arriba? Si ya no tengo temperaturas. En la ley de Boyle. La de Boyle, ajá. Miren, entonces acá se convierte en la de Boyle. Por eso sirve esta ley de los gases combinada para saberme qué pasa si me dicen si es constante la presión, el volumen o la temperatura. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, la ley combinada dice que hay una presión constante, es decir, que no hay cambio. Se elimina, ¿no es cierto? Porque es la misma, presión con presión. ¿En qué ley se convirtió eso?
La de Charles. La de La de Charles. Charlie. Ajá, la de Charles, correcto. Entonces, para eso sirve esta ley combinada, para no aprenderme todas de golpe, porque a veces la memoria es frágil, ¿no? Si les digo, a ver, volumen constante, o sea, no hay cambio, es el mismo en la posición 1 y en la posición 2, o sea, en los dos estados. ¿Qué ley se convierte? La de Gay-Lussac. ¿Listo? Gay-Lussac. Ya, ahora tenemos que entender a qué se refiere esto de presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿nos puede servir la combinada o cada una no es una partecita, no? Boyle, Charles, Gay-Lussac. Boyle, Charles, Gay-Lussac. Ya. Vamos a entender. Digamos que yo tengo un recipiente. Digamos, le voy a dibujar aquí un recipiente. Un recipiente, ¿ya? Digamos que este es mi recipiente, ¿ya? Yo tengo un recipiente y aquí tengo un gas. ¿Listo? Y le voy a tapar. Le voy a tapar por aquí. Está por aquí mi tapa. Una tapa, digamos que es una tapa que puede ingresar, ¿ya? Tengo una tapa hasta ahí. Ahí tengo un volumen 1, una temperatura 1 y a una presión inicial 1. ¿Listo? Si yo digo al mismo recipiente, tengo este recipiente, a este mismo recipiente con el mismo volumen, pero bueno, no del recipiente, es el mismo recipiente, ¿ya? Y tengo mis partículas, las moléculas de los gases aquí, ¿ya? Tengo aquí mis moléculas de gases, y digo, ¿saben qué? No necesito tanto gas. Voy a bajar más la tapa porque quiero apilarle más cosas encima a este recipiente. Entonces lo voy a tapar más. Entonces, ¿qué voy a hacer? La tapa que estaba en un inicio acá arriba, le voy a empujar hacia abajo, acá. Le voy a empujar hacia abajo, más abajo. ¿Qué es lo que hice? Le puse más presión, ¿sí? Entonces aquí, cuando yo aumento la presión, la aumento, llego hasta una presión 2, ¿no es cierto? Cuando hago mucha presión, ¿qué sucede con el volumen? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Exacto, entonces el volumen 2 es menor. Yo le voy a poner disminuye con un menos, ¿sí? Y digamos que la temperatura permanece constante, ¿ya? La temperatura no ha cambiado, entonces la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. La temperatura no cambia. ¿De qué ley estoy hablando? La temperatura no cambia y tengo una presión inicial y la 2 empieza a aumentar y el volumen disminuye. ¿Qué ley es esta? Boyle. Estamos hablando de la Boyle, correcto. Entonces, ¿qué vimos? Que si aumenta la presión, disminuye el volumen, entonces esta ley es directamente proporcional o inversamente proporcional. Bueno, explico qué significa directo. Directo es que si aumenta una variable, aumenta la otra. Inverso quiere decir que si aumenta una, la otra disminuye. Ya, entonces, ¿qué ha sido la ley de Boyle? ¿Directa o inversamente? Inversa. Muy bien, inversa. Entonces, esta ley de Boyle es la única que es inversamente proporcional. Aunque le veamos que se multipliquen, es inversa. Vamos a poner inversamente, inversa pongamos. Inversa, ya, este es inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Que cuando la una aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Y eso es verdad. Si yo aumento la presión, pongo más presión, le aplasto más a mi recipiente con la tapa, el volumen va a disminuir. Disminuyo el volumen. Siempre y cuando yo esté diciendo que la temperatura no cambia. Entonces, por eso digo aquí, la temperatura es constante. Estoy hablando de la ley de Boyle y esta ha sido inversa. El resto, cuando yo tenga divisiones, cuando tenga estas divisiones, el resto, la de Gay-Lussac y la de Charles, son directamente proporcional. Vamos con ejemplo de Charles. Entonces, estas son directas. Vamos a ponerlas directas. Son directas, así como las matemáticas, ¿no? Esta es directa.
Vamos a hacer un ejemplo con Charles. Por ejemplo, Charles me dice, a mayor volumen, mayor temperatura. Y eso sí es verdad. O a mayor volumen, mayor temperatura. Es decir, que las dos, si la una aumenta, la otra aumenta. Si la una disminuye, la otra disminuye. Eso quiere decir directo. Si yo tengo en un recipiente igual moléculas de gas, aquí, y cojo y le caliento. Cojo y le caliento. ¿Qué es lo que va a suceder? Pongámosle las moléculas, que digamos que las moléculas de gas están más abajo. Pongámosle más bonito. Este es mi recipiente y este es el otro recipiente. Ya, digamos que tengo moléculas de gas por aquí, ¿no? Por aquí. Así, ¿no? Agrupadas aquí. Y yo cojo y le caliento a este recipiente con gas. ¿Qué va a suceder en el segundo acto? Hasta aquí, digamos que llega el volumen, hasta aquí. Entonces, si aquí tengo una temperatura inicial, un volumen inicial, vamos a ponerle valores, ¿ya? El volumen inicial, pongámosle que es de 1 litro, de 1 litro. La temperatura inicial, digámosle que es de 25 grados, ¿ya? Solo por... Listo, ya, 25 grados. Y le caliento, aquí está el fuego. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo caliento algo, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el volumen. Entonces ahí sí, las moléculas van a ocupar todo mi espacio. El volumen va a ocuparse todo. Entonces aquí yo tendré las moléculas de gas a una temperatura 2. ¿Y qué pasó? A un volumen 2, aumentar a 2 litros. ¿Y la temperatura qué pasó? Al inicio estaba 25, entonces ahora la temperatura 2 va a estar a 80, pongámosle. 80 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Charles. Si yo aumento el volumen, aumenta la temperatura. Y si aumento la temperatura, de una temperatura de 25 a 80, también va a aumentar el volumen. ¿Sí? Por eso es que estas dos se dice que la ley de Charles y la de Gay-Lussac, son proporcionales, o sea, son directas. La única que es inversa es la ley de Boyle, cuando yo tengo presión y volumen. Si la una aumenta, la otra disminuye. Lo mismo va a pasar acá. Si yo aumento la presión, la temperatura también va a aumentar. Si yo aumento la temperatura, puede que también me aumente la presión. ¿Sí? Estas son directas. Entre más, se hace más. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la única que es inversa es la de Boyle, porque es evidente, si yo aumento la presión, es decir, que le empujo más, entonces las moléculas se van a comprimir, me va a quedar un volumen más pequeño. ¿Sí? Este sería el volumen 2, más pequeño. Ya, vamos a ver qué nos dice en la prueba. Hasta aquí, preguntas, chicos, revisen esto de aquí, estas tres. Puede que nos pregunten sobre las presiones parciales, que no es nada complicado. Las presiones parciales es cuando yo tengo varios gases y los mezclo. Y como vemos, aquí tengo un gas A, que están con puntitos rojos, un gas B, amarillos, y un gas C. ¿Cuál es la presión total si yo sumo los tres? La presión de A más la de B más la de C me da en total la suma de todos. Esa es la presión total. Sumo las presiones parciales, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para encontrar presiones parciales? ¿Cómo encuentro la presión solo de A? Solo esta presión de A, ¿cómo la encuentro? Entonces divido el número de moles de A. Ven, en todo utilizamos moles, ya. Lamentablemente en todo lado están las moles. Las moles de este gas A, digamos que es oxígeno, O2, sobre las moles totales. Aquí tenemos que tener el dato de nuestras moles totales. ¿Cuáles son las moles totales? Ah, no, aquí está. Moles totales. Las moles totales es de todo el sistema. Sí, acá está la fórmula. ¿Dónde que me dice? Sumo las moles del gas A, del gas B, del C, etcétera, de todos los gases que tenga. Por la presión total. Entonces, las dos fórmulas están aquí compaginadas, ¿no? La presión total es la suma de todas las presiones. Pero para encontrar la presión total la presión parcial necesito la presión total, que necesito las moles. Lo mismo para el gas B, moles de B sobre moles totales. En todo es
O también les saben decir, esta es la fracción, que es la división de las moles parciales sobre las moles totales, ¿sí? Esta fórmula nos puede servir, depende del ejercicio. Veamos si es que hay ejercicios así en el examen anterior. Entonces, vamos al anterior. Preguntas ser bachiller. Ya, entonces vamos con la primera pregunta. Confírmenme si están visualizando la foto del examen. Sí, profe. Sí, profe. Ya, vamos. Dice, primera pregunta. Ojalá se lea, ¿no? Así van a estar las fotos porque así están. Porque si me pongo a transcribir no acabaré esta vida ni la otra. Con base en el texto, identifique la ley de los gases que se describe. Los buceadores ante corrientes fuertes, fallas del equipo y otros peligros, en ocasiones entran en pánico. Contienen la respiración y nadan con rapidez a la superficie con el contenido. La presión ambiental circundante cae con rapidez. Modifica que el buceador asciende y el aire en los pulmones se expande con igual rapidez. Es probable que esto desencadene en una embolia cerebral que causa difusión motora y sensitiva, convulsiones, inconsciencia y ahogamiento. Entonces dice, la pregunta, identifique la ley de los gases que se describe. Ya, a ver, vamos a pensar en las leyes de los gases. Entonces vamos a dibujar las tres. Entonces teníamos P, B sobre T. ¿Listo? Entonces no les quiero hacer ver solo para que se acuerden. P, B y T. Ya. La multiplicación de estas me daba la de Boyle. Boyle. Presión sobre temperatura. ¿Qué me daba? Diré volumen sobre temperatura. ¿Qué me daba? ¿Charles o Gay-Lussac? Charles. Charles, ajá. Y la de acá es la de Gay-Lussac, ¿ya? Entonces, no les escribo las fórmulas porque ya sabemos que presión sobre temperatura es Gay-Lussac. P por B, Boyle. Volumen sobre temperatura, ya. Entonces, vamos a leer. Vamos a identificar si es que hay presión, volumen y temperatura. Si es que hay una de esas, dos de esas tres, para ver si es Boyle o Charles. Entonces, estamos entre Boyle, que es presión por volumen, o Charles, volumen sobre temperatura. Entonces, debo identificar si hay dos de estos tres, ¿ya? La presión ambiental circundante, ya, estamos hablando de la presión. Ya encontré uno. Vamos con la presión. ¿Qué más me dice? Busquemos si hay volumen. Ya, la presión, ya. Y el aire en los pulmones se expande con igual rapidez. Se expande, parece que hay volumen. El aire en los pulmones se expande. Parece que hay volumen, chicos. Es probable que esto desencadene una embolia cerebral de función motora. ¿Sí? Encontré indirectamente. ¿Cuál ha sido? La de Boyle. ¿Sí ven? Entonces, atentos y no estén nerviosos. Me acuerdo de este esquema de las presiones. Presión, volumen, temperatura. A ver, identifico de qué me está hablando. Con respecto a temperatura, ¿hay algo? No, ¿verdad? No. No, entonces estamos hablando de Boyle. Entonces, esta es la multiplicación. P por B. Boyle. Listo. ¿Sí ven? Entonces, no me asusto, voy y leo con calma la pregunta y me acuerdo de lo que me enseñó la profesora Santi. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Antes de pasar, ¿dudas en este ejercicio? No, profe. Ya, entonces vamos con el otro. Dice, identifique la clase de hidrocarburo a la que pertenece el compuesto descrito en el texto. La fórmula del compuesto orgánico es 6-etil, 2-heptino. Ya está facilito. 6-etil. Ajá. Heptino. 2-heptino. Ay, perdón. 2-heptino. ¿Cómo lo reconocemos que es un alquino? ¿Cómo sé que es un alquino?
Termina en in. Por la terminación. Muy bien, si ven que el examen está fácil y yo creo que les compliqué la vida todos estos meses. Ya, ¿qué ha sido? Un alquino. Heptino, facilito, ¿sí ven? Ya se acabó la pregunta, ¿cuánto nos demoramos? Incluso en la pregunta, si siguen leyendo, que dice, están unidos por un triple enlace. Ya nos está dando la respuesta. Entonces, para recordar, los alquenos que tienen doble enlace, ¿no es cierto? Doble enlace y terminación en eno. Los alcanos tienen simple enlace. Simple enlace. ¿Y qué terminan? Si es un alcano, en ano. Y el alquino, aquí nos dice la pregunta triple enlace y que termina en ino. Entonces la respuesta si me dice el ejercicio 6 tilde optin ino. Facilito. ¿Sí ven, chicos? Preguntas en este. Preguntas. Wilson, ¿preguntas? No, hasta ahora todo entendido. Ya. Ya, sí bien, entonces yo creo que les he dado una química fuerte en comparación del examen, pero eso es bueno, por eso les dije, es bueno que yo les dé tantos problemas para que les vaya bien. Con base en el texto, ordene los pasos del proceso de absorción de minerales por la raíz. Uy, esto es de plantas. Esto no está en el temario, pero vean, vamos a ver si lo logramos, ¿ya? Una planta en condiciones hidropónicas se encuentra en una solución concentrada de minerales, ¿ya? Estos se transportan hacia el interior de las células de la raíz, conservando un gradiente de concentración. Ya. ¿En qué orden? Dice, transporte activo al espacio extracelular del cilindro vascular. Uy, no tengo idea, ni ustedes tampoco. Difusión hacia el tejido vegetal de xilema. Allá, aquí ya está apareciendo una palabra que es conocida para mí. ¿Se acuerdan del xilema y floema que vimos en sistema circulatorio de las plantas? ¿Se acuerdan que dijimos estas tienen un sistema circulatorio? La savia bruta sube por él y baja por él. ¿Se acuerdan que les dije en una diapositiva? Transporte activo hacia los pelos radiculares. Difusión desde el citoplasma a las células de la endodermis. Ya, esta pregunta sí está complicada, ¿ya? Entonces vamos a tratar de entenderla. Difusión, ya, entonces vamos a ver. Déjenme ver las diapositivas. Déjenme ver, acá estaban. Para no seguirnos complicando la vida, vamos a las diapositivas. ¿Esto qué es? Esto está en sistema circulatorio. Circulatorio. Biología. También nos han puesto plantitas. ¿Dónde está? Sistema circulatorio. Ah, ya las encontré. Entonces veamos por dónde sube, ¿no? Vamos a ver por dónde sube la savia. La savia. Ya, vamos. Aquí tengo algo. Esto encontré en el libro, pero a veces sí son un poquito. Esto era lo único que estaba en el libro. Entonces hay que revisar el libro del Estado. Supongo que debe estar en otra parte, en otro capítulo. ¿Ya? Entonces, en el sistema circulatorio de las plantas, nosotros dijimos que cómo absorbe la savia. Los vasos, sube por donde la savia, por los vasos de xilema, ¿sí? La savia bruta sube por los vasos del xilema y luego llega hacia las hojitas, hace fotosíntesis y baja por los vasos del floema. Entonces yo puedo decir que el primer paso son los vasos del xilema, es por donde sube. Veamos si aquí dice algo. Primero, antes de seguir, ¿está compartiéndose la diapositiva? No quiero que me pase lo de hace rato. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya. Entonces, esto está en sistema circulatorio que veíamos de todo, del ser humano, veíamos del ser humano, el corazón, y al último les puse qué pasa en los invertebrados, y al último de las plantitas, está en la 8. Entonces veamos qué dice en el libro. Esto saqué del libro, veamos si aquí está algo sobre esa pregunta, porque recuerden que todas las preguntas son sacadas de esos libros del Estado. Las plantas vasculares disponen de aparato circulatorio, aunque no tienen un sistema de bombeo como los animales. Los tejidos conductores especializados que transportan la savia pueden ser de dos tipos. Vasos leñosos o xilema que trasladan la savia bruta desde las raíces hacia las hojas. La savia bruta contiene agua, sales minerales y otros nutrientes. Vasos del floema trasladan la savia elaborada en sentido contrario desde las hojas a las raíces. La savia elaborada contiene agua, azúcares. Ya,
Entonces yo le veo que el primer paso es que sube por los vasos del xilema. Los otros no sé de qué se trata, pero vamos a intentar resolverla, ¿no es cierto? Porque estas preguntas se supone que deben resolverlas en segundos. Entonces dice, transporte activo al espacio extracelular del cilindro vascular. No la reconozco, entonces vamos por la que sí conozco. Difusión hacia el tejido vegetal del xilema. Entonces para mí esta es la opción número 2, la primera. Como vimos que subía desde el xilema, entonces la respuesta es la 2. Veamos si sigue en ese orden, si no puede ser otra, ¿no? Dice, llega del xilema y va al 1, al transporte al espacio extracelular del cilindro vascular, y ahí dice la 4, difusión desde el citoplasma de las células a la endodermis, y 3, transporte activo hacia los pelos. Sí, tiene sentido. Hasta los pelos radiculares, que son los pelitos de las hojas. Entonces, al final llega a los pelitos de las hojas. Sí está bien, la respuesta viene a ser esta. ¿Cómo lo reconocí? Solo con una palabra. Entonces, si estamos hablando de que las plantas absorben minerales, porque me está hablando de minerales, que en este caso es la savia, recuerden que el primer paso va a ser subir por los vasos del xilema. Una vez que llega a las hojas, sucede esto del cilindro vascular, de las células de la endodermis es la piel, ¿no? La piel que recubre las hojitas. Y finalmente a los pelos de las hojas, los pelos radiculares. Entonces sí tiene sentido, el último paso va a ser el 3. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no tengan información, una palabra clave sí nos ayuda bastante. ¿Ya? ¿Preguntas en esta? No, profe. No, eso, por eso, cuando vean cosas que no sepan, no se asusten y traten de identificar algo debe haber que podamos resolver, ¿sí? En este caso, en mi caso, yo los otros términos no los conozco, pero sí me doy cuenta que ingresa el primer paso por el xilema. Vamos con la siguiente. Ay, no, 9:32. Entonces, hasta aquí tenemos un receso. Dice, con base en el texto, ordene cronológicamente los eventos que ocurrieron en la atmósfera primitiva. Entonces, antes de seguir, me acuerdo que era una atmósfera primitiva. En la atmósfera primitiva era la teoría de la quimiosintética o de la evolución química que me decía qué gas no había en la atmósfera primitiva. Oxígeno era. Exacto. Entonces, cuando vean la palabra clave de atmósfera primitiva, sin oxígeno, ¿sí? Eso es, imagínense que estamos cuando recién se crea la Tierra, cuando recién se está creando la vida. Tenemos una Tierra bien primitiva con una atmósfera que tiene 4 gases. H2O, vapor de agua, pero no en agua, sino en vapor de agua. CO2, tenemos... ¿qué es? H2, ajá, H2, y me falta amoníaco, NH3. ¿Listo? Esos 4, pero sin oxígeno. Todo va a suceder siempre y cuando sin oxígeno. Esa va a ser la palabra clave de la atmósfera primitiva. Entonces, sigamos leyendo. De acuerdo con la biogénesis, la vida en la Tierra surgió a partir de materia inerte, de moléculas que no tienen vida, gracias a una serie de sucesos desarrollados en condiciones extremas. Entonces me dice, con base en el texto, ordene cronológicamente. Por lo general, los primeros números siempre los repiten, ¿no? 4, 4, 1, 1. Entonces voy a estar así como que ya ahora, ¿cuál de esos es? O sea, tengo muchas dudas. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy? Trato de irme al final. 3, 6, 5, 2. ¿Sí ven que esos son diferentes? Entonces yo voy a ir descartando cuáles son las opciones que podrían ir al final. Es más fácil llegar desde el final para encontrar la respuesta. Entonces primero dice, aparecen procariotas anaerobias y heterótrofos. Recuerden que estoy buscando la última. ¿Qué sucedió al final? El ARN es rodeado para formar una protocélula. La capa de ozono permite colonizar otros hábitats. El amoníaco reacciona para formar aminoácidos. Y aquí aparece una palabra clave, aminoácidos. Los aminoácidos se formaban una vez que yo mezclaba todos esos gases, más los rayos del sol, más la radiación. ¿Se acuerdan con los rayos del sol, la energía de esto? Mezclaba los gases y obtenía aminoácidos. ¿Qué más? Se agotan los recursos y nacen células autótrofas. Aquí me está hablando de qué. Autótrofo estamos hablando como que recién se están formando las células ¿de quiénes?
¿Qué significa autótrofo, chicos? ¿Qué significaba autótrofo? Auto. ¿Qué Que hacen ellos? producen sus propios alimentos, así. Correcto. ¿Quiénes son las que hacen su propio alimento? Los productores. Los productores o plantas. Entonces aquí en la 5 dice, se agotan los recursos y nacen las células autótrofas. Entonces recién se están creando las células de las plantas, ¿sí? Células de las plantas, ¿ya? Entonces aquí parece que la etapa final está entre esta, porque ya empiezan a aparecer células de las plantas. Parece que la final ha sido ya la 5. Veamos la siguiente opción. Se libera oxígeno y aparecen organismos aerobios. Ya encontré mi respuesta. Porque en la atmósfera primitiva no tengo oxígeno. Y al último, cuando ya empieza a aparecer vida, después de las células, porque las células todavía están recién desarrollándose y son células de las plantas. Aquí ya me aparece vida, organismos aerobios. ¿Qué significa aerobio? Que necesitan de oxígeno, era. Exacto. Necesitan oxígeno. Eso es aerobio. Cuando lean la palabra anaerobio, es que ellos viven sin oxígeno. Ay, sin oxígeno. Y aerobio, les pongo en mayúsculas, aerobio, aeróbico, aerobio, sí necesitan oxígeno. Entonces pongámosle con oxígeno. ¿Listo? Entonces, esta es mi última etapa cuando ya después de que forman las células de las plantas, una vez que ya tenga todo eso, se haya producido todo esto de acá, necesito liberar oxígeno para que ahí recién se formen organismos aerobios, porque la atmósfera no tenía oxígeno. Entonces, la respuesta es la que termina en las 6. Listo, ya no me preocupo el ARN, procariote, no sé qué, no sé cuánto, ya no. Ya estoy en mi respuesta. La respuesta es la que termina en organismos aerobios, porque al final de que ya la atmósfera primitiva no tiene oxígeno, al final aparecen los organismos. ¿Sí? Sí. Preguntas en este. No, No, Ya, pues, entonces por eso, si ustedes ven términos que ustedes desconocen, váyanse por el final y analicen. Dicen, a ver, la atmósfera primitiva no tiene oxígeno. ¿Qué debe suceder cuando ya aparece la vida? Ya aparecen organismos al final y que necesitamos oxígeno. Nosotros somos organismos aerobios, ¿sí? Entonces la respuesta correcta va a ser esta de aquí. Vamos con la siguiente. Esta, por ejemplo, dice, durante un experimento se coloca un imán. Eso supongo que tienen que ver en física porque esto preguntarán, no sé si ya han visto. Esto es física. Sí. Revisarán, preguntarán. Sí, creo que sí tienen los ejercicios de esto. Igual esto es física, así que si supiera les ayudará ahorita. También física, también es física. Pilas con la física, pilas. Acá el conductor de un auto se mueve a una rapidez inicial, física. Está mezclado física con biología y química, por si acaso. Está mezclado en su examen. Entonces, no, esto es física. Acá ya, aquí parece que ya es química porque le veo que dice hidrógeno. Las imágenes muestran la distribución electrónica de los elementos más abundantes en el universo. Uno de ellos es el hidrógeno. Entonces, vamos a hablar de hidrógeno, que posee un número atómico de 1. Entonces me dice, el hidrógeno tiene un número atómico. ¿Qué era el número atómico? Z. Z es el número atómico y representa el número de protones o electrones, ¿sí? Es el elemento más ligero de la tabla periódica. El otro corresponde a helio. Entonces, helio, el cual posee un número atómico, dice, ya, Z es igual ¿a cuánto? A 2. Ya. Y su número y su máximo nivel de energía se encuentra lleno. Por eso se considera un gas noble. Ya. Entonces me acuerdo de la tablita, de la tabla periódica y aquí me da características. Entonces aquí verán, ¿se acuerdan de esta flechita? Está hacia arriba. ¿Qué significa cuando me den flechas? ¿Qué significan flechas cuando estemos hablando de átomos? Diré de elementos. ¿Qué significan estas flechas? Una arriba y otra abajo. ¿Qué significaban? Ya.
¿Qué significan esas flechas? ¿Qué son? No se olviden, no se olviden, no se me queden. Vamos a buscar las diapositivas para que vean que sí hemos visto. ¿Qué significan las flechitas? A ver, ¿dónde está? Está en los modelos atómicos. Química, modelos atómicos. Ya se me han olvidado los antiguos. Nos vamos acá y nos ponemos en las flechitas. El spin, dice Ariel. Sí, el movimiento del spin, pero específicamente se trataba sobre los electrones. Déjenme compartirles la pantalla. Share, y nos vamos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto una tablita, no? Donde que cada subnivel tiene orbitales y cada orbital electrones. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, profe. Ya. Cada flecha significa electrones, porque miren, coincide. En este orbital que hay 2 flechas, ¿cuántos electrones ha habido? 2. ¿Listo? Aquí en el P, ¿cuántas flechas hay? 2, 4, 6. Entonces en el P ha habido 6 electrones. En el D, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces significa que las flechas han sido los electrones, 10 electrones. Y el F, 14 electrones. ¿Listo? También me voy a la tabla. Tengo aquí tabla. No tengo la tabla. Pero, esta es distribución electrónica. No está aquí la tabla. Ya le voy a agregar aquí una tabla periódica porque sí hace falta. También me dice en el caso del hidrógeno que hay solo un electrón y en el caso del helio, ¿cuántos electrones hay? 2, porque tengo 2 flechas. Entonces me voy al examen, nos vamos al examen y vemos que las flechas han significado electrones. ¿Ya? Entonces dice, con base en la información, son características que describen a los elementos descritos, excepto, ¿cuál no es? Todas son correctas menos una. El helio posee una distribución electrónica 1s1. 1s1. Ya estamos hablando de distribución electrónica. ¿Cuál es el número de electrones en esta configuración? ¿Qué número es el electrón? ¿Este que está acá abajo o este que está arriba? No se me olviden, por favor. Vámonos a la distribución electrónica. Vámonos a la distribución, no quiero que se me olviden. Con todo voy a hacer una carpeta en Dropbox para que descarguen todo el material que hemos visto. Entonces nos vamos a la distribución electrónica y hacíamos ejemplos, verán. Hacíamos este ejercicio. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Hacíamos este ejercicio. Esta es mi distribución electrónica organizada desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le colocaba los orbitales. S, P, S, P, D, S, P, D, F, ¿ya? Y el número de electrones es este numerito que está acá arriba. 2, 2, 6. Esos son los números de electrones. Aquí en este ejemplo me decía, un elemento con Z igual a 36. Entonces yo voy siguiendo las flechas como están aquí. Entonces voy escribiendo 1s2, 2s2, 2s2, y ahí me toca 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, hasta 4p6, hasta aquí. Seguí las flechas hasta aquí, ¿ya? Este ya no. Y voy sumando 2 más 2, 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, este número chiquito estoy sumando, 20, más 10, 30 y más 6, 36. ¿Listo? Yo voy sumando esto para llegar a este Z. Al final llego a este Z. ¿De acuerdo? Habíamos visto otro ejemplo. En este de aquí, por ejemplo, veíamos que el número llega, si yo sigo las flechas, me dice con 15, Z igual a 15. 1s2, 2s2, entonces voy sumando 2, 4, 10, 12 y hasta aquí me da 18, pero me dice que quiero 15, entonces no pongo 6, sino que pongo 3. Ahí sí sumo. El 2 más 6, más este 2 de aquí y más este 3 que le he colocado acá, ahí sí me da 15. Ahora mi pregunta es,
Si me dice que el helio tiene Z igual a 2. Eso me dicen las letras. Sin ver el dibujo yo veo que Z es igual a 2. Eso me dicen las letras. Entonces, ¿cómo será la configuración electrónica? Dícteme. Parto desde acá, desde donde me dicen las flechas. Sigo las flechitas. Entonces, ¿cómo será la configuración? ¿Cómo será, chicos? ¿Cómo será? 1S2. Hasta ahí llego. Ajá, 1S2 y se acabó el ejercicio porque me dice Z igual a 2 del helio. Ah, entonces voy a la configuración. 1S2 hasta aquí. Ya llegué porque me dice solo el número chiquito debe sumar el de arriba, este que está acá arriba. 1S2, ese va a ser el helio. Y del hidrógeno que me dice hidrógeno es igual a 1. Z igual a 1. Entonces, ¿cómo será la configuración del hidrógeno con igual a 1? Con Z igual a 1. Z igual a 1. ¿Cómo será del hidrógeno? Igual, pero le ponemos el 1 en vez del 2. Entonces llego hasta aquí, ¿no es cierto? Sigo la flecha, como dice Eduardo. Igual, pero le ponemos el 1. 1S1. Y se acabó. ¿Sí ven? Entonces voy a la pregunta y ya puedo responder que dijimos que del helio era 1S2, porque me está diciendo 2, este 2. Y en el hidrógeno 1, entonces sería 1S1. Si me dijera Z igual a 15, entonces me toca desde arriba. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, hasta llegar al 15, como en este ejemplo de aquí de las diapositivas. Entonces vámonos a la prueba a ver si es que por ahí podemos resolver. ¿Ya? Entonces estamos aquí en la prueba y nos ponemos a analizar qué nos decía el ejercicio desde acá, ¿no es cierto? Nos decía, helio número atómico igual a 2. Ay, ay, ay. Entonces el helio tiene un Z igual a 2. Entonces la configuración ha sido 1S2. Voy a ver si eso está. Dice, el helio posee una distribución de 1S1. Falso. Entonces, esta es la excepción. La primera opción. Porque dice, describe el excepto. Recuerden leer excepto. Este no es 1S1, ya dijimos que era 1S2. ¿De acuerdo? Los demás datos están acá en las tablas. Veamos si es que cumplen. A ver, entonces aquí vemos que hay un electrón. Igual este número que está aquí, el que está delante de la letra, dice el número de electrones. El helio acá me dice, helio, ¿cuántos electrones tiene? 2. 1 arriba, 1 abajo. Ya me está diciendo que hay 2. Y aquí me dice que hay 1, entonces esta es la excepción. El otro dice, el hidrógeno tiene un número de spin igual a más un medio. Parece que es un más un medio. ¿Cómo me doy cuenta que es más un medio y este está bien? Porque veo que la flecha está hacia arriba. Vamos a ponerle, cuando la flecha está hacia arriba es positivo y cuando la flecha esté hacia abajo es negativo. Flecha hacia abajo, negativo. Entonces yo veo que en el hidrógeno tiene la última flecha o la única flecha hacia arriba, entonces positivo sí cumple, más un medio. Este es el número de spin que me decía Ariel, ¿sí? Entonces sí está bien porque está hacia arriba, positivo. El helio tiene un número cuántico principal igual a 1. El cuántico principal es este de aquí. Es este de aquí. Este número que está adelante. Este es el cuántico principal. Entonces voy a ponerle por acá, este es el principal. 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 ¿De acuerdo? Este número 1 que está adelante es el principal. Este número que está acá, esta letra, la S, ahí hagámosle con otro color. Esta S es el secundario. Número cuántico secundario. Ay, secundario. ¿De acuerdo? Secundario, la S. Y este número 2 es el número de electrones. ¿Cuántos? 2 del helio. Entonces sí está bien. El principal es igual a 1 en el helio. 1, ¿sí? Miren, es este 1. Correcto. Entonces está bien.
Y la última dice, el hidrógeno tiene un número cuántico principal igual a 1. También me está preguntando, entonces el hidrógeno, ¿cómo era la distribución del hidrógeno? Aquí está. Hidrógeno, ¿cómo quedamos que era la del hidrógeno? 1, 1S1. ajá, 1S1. Este es el principal. Este es el principal. El 1. Es decir, el número de niveles energéticos, entonces también está correcto. Entonces aquí la excepción era la primera, porque el helio no tiene 1S1, tiene 1S2. Solo veo cuántos electrones tengo. Si nos cambian la pregunta, cuento cuántas, aquí los números chiquitos voy sumando y depende del Z que me diga, aquí me diga 8. Número atómico igual a 8, entonces voy sumando los pequeñitos hasta que me dé 8. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en este ejercicio? No. No, ya revisarán. Ya les voy a hacer mejor una carpeta en Dropbox para que descarguen todo. Si no han de tener todo regado ahí, ya les conozco. Esto es física, una partícula oscila con una frecuencia. Esto no sé cómo se hace, así que preguntan. Ya les mando igual este documento donde está todo. Tenemos más física, un objeto que se mueve en una trayectoria circular, tiene un radio de... Entonces esto es movimiento circular, creo que es. Sí, circular, dice. Ojo, pilas, pilas. Ya vamos, dice. Con base en el texto, identifique el órgano en el que se colocó el dispositivo. Denme un segundo mientras conecto mi laptop. Ya se me va a apagar. Síganle leyendo. Y me dicen la respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Leyeron? ¿Alcanzaron a leer? Yo creo que es el útero. Sí, es el útero. Una mujer ha elegido colocarse un dispositivo tratado con hormonas como método anticonceptivo, por lo que acude al médico quien le explica que el dispositivo se implanta en el órgano muscular hueco en forma de pera invertida. La pared gruesa y situada en la pelvis menor. Este órgano posee 3 capas, perimetrio, miometrio y endometrio, y además cumple la función fisiológica de alojar al feto en caso de un embarazo. Una vez realizada la explicación, el médico procede a colocar el dispositivo a través del cérvix. El útero. Entonces recuerden, la mujer aloja al bebé en el útero. ¿Dónde está el ovario? Los ovarios son los que están al final. Déjenme buscarles la imagen. Eso en internet. Eso no les ha dado porque pienso que es algo como conocimiento general, ¿no es cierto? Pero con todo busquemos la imagen para indicarles. Por si acaso los hombres no conozcan el útero. O las mujeres, puede que tampoco conozcan el útero, pero bueno, vamos a ver. New share, nos vamos acá. Ya. Entonces nos vamos a la imagen. ¿Cuál está más clara? ¿Cuál tiene todo? Esta parece que tiene. Vamos a esta imagen. Ya, parece que no tiene las... Ya, vamos a ver. Vamos, new share. Ah, ya, sí están viendo, ¿no? Entonces, por si acaso nos cambian la pregunta, porque no podemos decir que siempre nos van a tomar la misma, ¿no? Entonces, dice que está en forma de pera invertida. Si se dan cuenta que tiene la forma de una pera hacia abajo, no, invertida. Esta es la vagina, por aquí. La vagina es este conducto de aquí. El cuello uterino es esta parte donde está muy angosta. Las capas de la que habla en la pregunta son estas de acá. Estas capas que están gruesitas. Lo que sucede cuando estamos en la menstruación es que estas capas de aquí, la que está la más encimita, se desprenden estas capas y salen, por eso sale con sangre, ¿no? El bebé se coloca aquí y se desarrolla. Estos son los ovarios. Los ovarios es en donde se encuentran los óvulos. ¿Qué hablamos sobre los óvulos? ¿Qué tipo de célula era? ¿Haploide o diploide? ¿Qué significaba haploide o diploide? Era haploide. ¿Qué era haploide?
Estudiarán, verán que subimos ayer, anteayer, no sé qué día vimos, pero vimos en genética. Haploide quiere decir que tengo la mitad de cromosomas, ¿sí? Haploide. Entonces, el óvulo es haploide. Haploide quiere decir que tengo la mitad de información genética. Genética, ¿ya? Es decir, que tengo ¿cuántos cromosomas? 23 cromosomas. ¿Listo? La mitad de información. Entonces, el óvulo es haploide con 23 cromosomas y el espermatozoide también es haploide con 23. Entonces, si yo les decía, a ver, si yo tengo un espermatozoide por aquí que tiene la mitad de información, entonces vamos a poner carita feliz, y el óvulo está aquí asustado. ¿Se acuerdan que yo les decía, el óvulo está asustado? Entonces, yo sumo un espermatozoide feliz con 23 cromosomas, más un óvulo asustado porque viene ese espermatozoide a embarazarnos con 23 cromosomas, ¿cuánto va a dar en total esa suma? 46. 46, y eso suma el bebé, ¿no es cierto? Como en la calculadora, si han escrito en la calculadora el bebé. Entonces, el bebé va a tener en total 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces, estos dos son haploides, no se olviden de eso. Entonces, aquí van a estar en el ovario, van a estar los óvulos asustados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los óvulos. Y los espermatozoides recorren este camino para poder llegar por acá, poder llegar. Ah, no, los óvulos se liberan acá. Entonces, por acá. Hasta ni yo no me sé el camino del espermatozoide. Entonces, llegan por aquí y el óvulo se coloca. No sé, creo que va por aquí. Bueno, todavía eso no. Esa es buena pregunta, investigarán. Es buena pregunta, pero no creo que nos pregunten por dónde van los espermatozoides. Ya no sé por cuál de los dos caminos se va. Bueno, una vez que está fecundado el óvulo, se coloca acá en el útero. Y ahí es donde nace el bebé, ahí es donde no nace, donde se queda el bebé, donde se queda todo en la casita, ¿ya? Ya, entonces creo que el óvulo que se queda aquí en el útero. Me parece que el óvulo, ¿saben? Ya me acordé. Me parece que el óvulo, cuando ya está listo, recorre este camino. El óvulo es el que camina. El óvulo viene por aquí caminando, caminando, caminando y se coloca acá en el útero y el espermatozoide llega así, en línea recta. ¿Sí? Entonces, todas las capas que nos estaba hablando en la pregunta es esto de aquí, el endometrio. ¿Sí? Esta capa gruesa es la que se desprende en la menstruación. ¿Sí? Entonces, nos vamos. No se olviden que el cromosoma, en las células del espermatozoide del óvulo son haploides, que tienen la mitad de la información genética. Ya, entonces nos vamos a nuestra pregunta. La respuesta ha sido el útero, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, en esa pregunta tienes bien, Eduardo. Entonces Datos. dice, esto, resistencias, no sé si ya están viendo esto, todavía tienen tiempo para estudiar si aún no han visto esto, que esto nunca aprendí. O sí aprendí, pero ya no me acuerdo. Si no, sí les ayudará. Vamos con la otra pregunta. Dice, con base en el texto, identifica la cantidad necesaria para obtener... Uy, ya nos metimos con las reacciones. ¿Se acuerdan que yo les puse unas reacciones bien pesadas? Ahora vamos a ver qué tal están estas, ¿sí? Vamos a ver qué tal están estas reacciones. 2S, incluso ya nos dan igualando la reacción. Miren, ojalá nos den así. 2S, 2 produce 2SO3. Ya, entonces tenemos la primera reacción en el examen. No me asusto y me acuerdo de todo lo que aprendí. Y aquí ya nos dan poniendo los datos. 64 gramos. Ay, 64 gramos. Aquí, ¿cuánto me dicen? 96 gramos. 96 o 98. Y este me dice 160. 160 gramos. Estos gramos que me dan parece que es la tabla, peso molecular de la tabla periódica. ¿Por qué? El azufre pesa 32. Si tengo dos azufres, ¿cuánto me da? 64. Aquí oxígeno, un oxígeno pesa 16. 16 por 6. ¿Cuánto me da 16 por 6? Da 96. 16 por 6, 16 por 6.
96, muy bien. Ajá. Y este ya no le hago el cálculo porque o sea, ahorita lo que hice solo es identificar que esos datos que me dan aquí es el peso molecular. Esto es, los datos ya me dan directo de la tabla para que yo no esté calculando, ¿sí? Entonces ya me dan pesos moleculares de todos. Eso no significa que tenga que usar todos. ¿Qué hacíamos? Reconocer lo que nos pide. Entonces nos dice, con base en el texto identifique la cantidad necesaria para obtener una mol de CO3. Allá, entonces aquí está. Una mol de CO3. ¿Qué quiero obtener? Esperen, este círculo está feo. Aquí, hagámoslo así. Una mol de CO3. Entonces aquí me dice, voy a obtener una mol de este. ¿De acuerdo? Me dice, para obtener una mol de CO3, una reacción química produce sustancias con propiedades características diferentes sin alterar la masa ni la cantidad de elementos que originaron dicha reacción. Representación, o sea, ya. Representación, dice, una representación de este proceso es la obtención del trióxido de azufre, SO3, a partir de azufre y oxígeno mediante la ecuación. Entonces me dice, para obtener esto, ¿cuánto utilicé? ¿Cuántas moles de azufre o gramos? Esta es mi incógnita o puede ser cualquiera de los dos. Porque yo veo en las opciones que está manejando el oxígeno y el azufre. O sea, esto me está preguntando de los dos. Entonces tengo que sacar de los dos. ¿Qué hago yo? Si aquí me dice moles, no necesito trabajar este peso molecular, esto que me han dado aquí. Porque yo veo que las opciones me dicen mol, gramos. Entonces, ¿puedo trabajar con los gramos o las moles para ver cuál me sale? ¿Qué hago? Yo relaciono moles con moles y moles con moles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas moles tengo aquí en mi reacción, en mi fórmula? 2 de azufre producen 2 de este. Por lo tanto, ¿cuántas han producido una? Hacemos una regla de 3. O solo con análisis, como decíamos, ¿no es cierto? Voy a hacer la regla de 3. 2 de azufre produjeron 2 moles de SO3. Se produjeron una mol de SO3, por lo tanto, ¿cuántas necesité de azufre? Entonces, estoy trabajando con estos datos de aquí. El de azul con este azul de acá. Me olvido del de la mitad. ¿Cuánto será la respuesta? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será en mi regla de 3? 2 moles de azufre producen 2 moles de óxido de azufre. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1, ¿no es cierto? Solo viéndole o multiplicando, dividiendo, ¿no es cierto? 2 por 1, 2 dividido para 2 me da 1. Solo he hecho una regla de 3. Entonces la respuesta ha sido 1 mol de azufre. ¿De acuerdo? Entonces, y es evidente, miren, tengo 2, para producir 2 y tengo 1. Entonces, ¿cuántas necesité? 1. Entonces la relación es 2 es a 2, 1 es a 1. ¿De acuerdo? Entonces será 1 mol. 1 mol de azufre. Entonces me voy a mis opciones. Tengo 1 mol de azufre. Dice 2 moles de azufre. Entonces esto está mal. Está mal. Esta no es. Negado. Entonces está negado. Ahora vamos a ver con el mol de oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Cuántas moles de oxígeno? A ver, hagámosle con las de oxígeno. Ay, algo quiere mi profe. Ya nos vamos con las de oxígeno. Entonces ahora ya me olvido de esta de aquí. A ver si sucede. Vamos con las de oxígeno. Y voy a identificar. Ya, y voy a identificar, ya. 3 moles de oxígeno producen 2 de azufre. Si tengo una, ¿cuántas de oxígeno voy a necesitar? Y me voy a la respuesta. Miren, ya analicé. ¿Necesito 1 mol de oxígeno? No, ¿verdad? Porque necesito más. Aquí, si tengo una, no me va a salir 1 es a 1 porque la relación es 3 es a 2. Si quiero, puedo hacer la relación en regla de 3 para confirmar. Entonces digo 3 moles de oxígeno, regla de 3, ¿no es cierto? Fabricaron 2 moles de azufre. 2 moles de SO3.
Y acá me dice de dato, verán que el dato está acá arriba, ¿no? Una mol de CO3. ¿Cuántas se obtuvieron de oxígeno? ¿Cuántas necesité de oxígeno para una mol? Una mol de CO3. ¿Cuánto me da esa regla de 3? X va a ser igual a 3 por 1, 3 dividido para 2. ¿Cuánto me da? Se multiplica así, ¿no? Este con este y se divide para 1,5. Exacto, 1,5. 1,5 moles ¿de quién? ¿De quién es este 1,5? De oxígeno. ¿Y qué me dice aquí en la opción? Moles de oxígeno. Ajá. Entonces, ahorita nosotros hicimos con regla de 3, pero como yo les dije, tenemos que analizar para no recurrir a la regla de 3. Solo viéndole este 2, digo, a ver, 2 con 2, entonces la relación 1 es a 1. Y aquí dice 2 de azufre, entonces está mal. Y aquí le veo 3 con 2 y aquí tengo 1. Entonces digo, a ver, hay 3. Necesito más oxígeno para producir solo 2 de este óxido. Entonces aquí me da, si yo tengo una mol de óxido, entonces más de una necesito, más de una. En datos nos salió unos 5, entonces ya hemos descartado estas dos opciones, ¿sí? Entonces por eso tienen que estar atentos para no demorarse en las reglas de 3, sino determinar solo viendo la fórmula, la relación. 2 es a 2, 2 es a 2, entonces 1 a cuánto será, 1 es a 1, entonces ya se me va. 3 es a 2, significa que necesito más de lo que tengo. Entonces tengo 1, entonces va a ser mayor a 1 lo que tenga aquí, ¿ya? Entonces ahora sí nos vamos con los gramos. Dice 32 gramos de azufre, 32 gramos de oxígeno. ¿Cuál de las dos será? Entonces nos vamos a los gramos. Vámonos a los gramos, vámonos a los gramos. Nos vamos, ay, de gana borré ese. Ay, de gana borré eso. Ya, entonces nos vamos a los gramos. Dice, entonces esto ya negado, esto ya me olvido, ya. 32 gramos de oxígeno. Entonces, me está diciendo que aquí tengo una mol. Una mol. Una mol, ¿ya? Recuerden que estos gramos que nos están dando aquí es el peso molecular. El peso molecular ya considerando todas las moles, o sea, con moles incluido, con moles incluido. ¿A qué me refiero con moles incluido? Estos 64 gramos, ¿de cuántas moles es esto? ¿De cuántos moles es? De 2, ¿no es cierto? De 2, ya está multiplicado, porque yo le veo 64, es de este ya. Del azufre, miren, incluso aquí no nos dan datos de la tabla periódica, entonces por eso tenemos que sabernos específicamente. ¿Se acuerdan que les dije, a ver, el oxígeno en la tabla periódica es 16, el hidrógeno es igual a 1, ¿cuál más saben tomar? El carbono es igual a 2. Dije, estos van a ser los básicos que debo saber. Si no me dan, aquí no nos han dado. Si ven, aquí no está esa información. Pero yo veo que 64, porque yo me lo sé, o bueno, ojalá ustedes también, el azufre es 32 en la tabla periódica. Entonces yo veo que estos 64 gramos es de 2 azufres, o sea, de 2 moles de azufre. Estos 160, ¿de cuántas moles es? 160, de estas dos de acá arriba, o sea, ya está. Y me dice el dato que tengo una mol, entonces, ¿cuánto será en una mol de este dato que me da? De este dato que me da. Este es el dato que me da, ¿no es cierto? Estos 160 gramos es de estas dos que tengo aquí, de estas dos. ¿Listo? Y los 160 es de las 2 moles. Si quiero de una mol, ¿cuántos gramos serán? ¿80? Correcto, 80 gramos. Sí, solo de una, 80. De 2, 160. Aquí, este peso molecular 64 es de 2. Entonces, ¿y de una mol cuánto será? Si yo quiero una mol. De una mol voy a poner aquí. De una mol. 32. Correcto, entonces de una mol serán 32 gramos. ¿Sí? Entonces, estoy dividiendo, pero analizando qué pasa, ¿sí? Entonces digo, aquí 2 es de 64. 2 moles están 64 gramos. Y el dato me dice una mol. Una mol lo que equivale a ¿cuánto? A 80 gramos. ¿De dónde saqué este 80?
viendo mi reacción, digo, a ver, 160 es de las dos. Y si tengo de dato 1, entonces, ha sido 80. O también puedo ponerme a hacer, tengo que saberme que del azufre es 32, del oxígeno 16, por 3 me tocaría hacer a mano, si es que no me doy cuenta. Digo, a ver, un azufre, 32, voy a llegar a lo mismo. 32, el oxígeno, ¿cuántos son? 3. 3 por 16. 3 por 16 y sumo. Debe darme 80. ¿Me da 80? Dígame que sí. 3 por 16 más 32. 80, vean, justo. Entonces, llego más lento, pero llego, también llego, ¿cierto? Gramos en una mol. Esto hay en una mol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos la relación? 2 es a 2 y una mol es a una mol, lo que equivale a 32 gramos para el azufre. Entonces, me voy donde diga 32. Esta ha sido la respuesta. 32 gramos de azufre. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, los demás, aparte de Eduardo, que él siempre entiende. Sí, Profe, profe. ¿Sí? Preguntarán, ojalá verán que sea así toda la prueba. ojalá sí, yo creo que les puse más difícil en los ejercicios del aula virtual. Ojalá tomen así, ojalá tomen así. Entonces, es solo, si se dan cuenta que es solo analizar la relación. Yo ahorita les hice la regla de 3 para que sea más entendible, pero de ahí yo solo veo 2 es a 2, entonces 1 es a 1. Ah, ya, listo. Y una mol tiene 32 gramos y una mol, como le veo que esta es de 2, entonces la mitad va a ser 80. Pero si no me doy cuenta de esta relación, entonces me toca hacer 1 por 1. Un azufre, 3 oxígenos. Solo estoy haciendo de esta parte, del SO3 sin el 2. Me da en total 80. Una mol tiene 80 gramos. ¿Ya? Ya. Entonces, este 32 gramos de oxígeno, no, ya ni le veo. Sí, más fácil manejo las... Incluso este examen está hecho para que ustedes vean solo los números que tienen una relación exacta, como 2 es a 2. Sí, entonces haya 2 es a 2, entonces este va a ser de una mol 32 gramos. Incluso le puedo hacer más rápido. Y de una mol es la mitad, ¿no es cierto? 160, la mitad, 80. 80 gramos. Listo, se acabó el ejercicio. Así creo que querían que hagan los manes del Cenecit, ex Cenecit, ¿sí? Más fácil, ¿no? Porque aquí tengo 2, 64. Y solo quiero una, 32. Aquí tengo 2, 160. Y solo me dice una, casi me dice una. Ah, entonces ha sido 80. Entonces la respuesta es 32 gramos de azufre. Más rápido, ¿sí ven? No hice ningún cálculo, solo lo dividí. Vamos al otro. Complete el párrafo. ¿Esto tiene que ver conmigo? Sí, tiene que ver conmigo, ya. Cuando se examina un corte de tejido de una hoja al microscopio, se observa un pigmento verde llamado, encargado de absorber los fotones de luz de las regiones azul y roja del espectro visible. Este pigmento no se distribuye de manera uniforme en la célula, sino que se encuentra alojado en él, que posee ADN, al igual que las mitocondrias, está limitado por una membrana interna y externa, pero a diferencia de estas, convierte el dióxido de carbono en glucosa. Ya. Sin embargo, si el pigmento cambia, la célula necesita más tiempo para formar glucosa. Ya, entonces nos están hablando de los pigmentos. Hay dos tipos de pigmentos. Los carotenoides y la clorofila. Carotenoides y clorofila. Ya, entonces unos se encargan de la luz verde y los otros de la luz, ¿dónde están? Azul y roja. Azul y roja. Entonces eso creo que no está en las diapositivas. Entonces nos vamos a agregarle, ya les agrego en este momento la diapositiva para que no quede incompleto. Entonces, ¿cuál va a ser el otro espacio? Este pigmento no se distribuye de manera uniforme en la célula, sino que se encuentra alejado en él, que posee ADN al igual que las mitocondrias. Para diferencia, convierte el dióxido de carbono. A ver, la estructura convierte el CO2 en glucosa. Entonces, ¿en qué estructura yo convierto el CO2 en glucosa? C6H12
O6, esta es la glucosa. Ingresa oxígeno, CO2, ingresa CO2, ingresa a este órgano, a este organelo ingresa CO2, agua. Entonces la plantita, ¿qué hace? Absorbe agua, absorbe CO2, sale glucosa y también libera oxígeno. ¿Sí? ¿Qué órgano se encargaba de realizar este proceso? Empieza con C y termina en plasto. Cloroplasto. Plasto. Sí, sí, eso. Entonces ya les dije la respuesta. Entonces, cloroplasto, 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 ya. Entonces, convierte el dióxido de carbono en glucosa, no el núcleo. Entonces, la respuesta está entre esta o esta. Entonces, nos vamos a la clorofila y los carotenoides. Ahorita mismo les pongo las diapositivas para que no digan que no les he dado. Entonces, nos vamos a los carotenoides. Pasó, se me va a cerrar la cuenta. Alguien quiere entrar con esta cuenta. Chicos, alguien está intentando entrar a esta con esta cuenta, entonces se me va a cerrar en unos segundos. Ya les envío mi link de mi Zoom mejor, sí, porque parece que el otro profe quiere